En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias en esta mañana por tantos regalos con que nos has consentido a lo largo de nuestra vida. Sobre todo y más allá de todo, el regalo de la salvación. Hoy queremos iniciar otra vez a entender, profundizar más sobre ese misterio con el fin de apreciarlo más lo que nos has dado y también para poder luchar cada día para conservar ese don en nuestra vida hasta tu retorno glorioso. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo el exterior no hizo también el interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, buenos días. Empezamos el día de ayer a caminar junto con nuestro querido amigo Pablo, con su carta a los romanos. Una carta que tanto me encanta, que tanto me llega al corazón. Una carta que revela tantos misterios, lo que simplemente Jesús había dicho en el Evangelio y que algunas veces todavía estamos batallando para entender. Él tomó y está simplemente desmenuzando cada uno para que podamos llegar a entender y apreciar los regalos del Señor. Pablo ayer pasó el tiempo saludando a los cristianos, especialmente los romanos, identificándose como el embajador del Evangelio hacia los paganos sobre todos. Pero el día de hoy, Pablo empezó con que él no tiene pena ni vergüenza de proclamar el Evangelio. Y creo que él subrayó eso para simplemente subrayar la parte de tanta gente, inclusive los dichos hijos de Dios, los renovados, los católicos, que a un momento simplemente ya no tienen ningún aferro a ese evangelio, les da pena, les da vergüenza frente a muchas otras propuestas del mundo, propuestas mundanas. Pablo, que también en su tiempo no es que le faltaba posibilidades u opciones, pero evaluó todo y se dio cuenta de que el evangelio que él predicaba es el mejor de todas las opciones que tenía. ¿Y cuál es lo que vio Pablo en el evangelio que le hizo considerar como lo mejor de todos los regalos, de hecho, lo mejor de la vida? Dice, porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios. El Evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora a nosotros por medio de la fe, en nosotros por medio de la fe. Es decir, el poder salvador del Evangelio. El poder salvador del Evangelio. Es lo que está predicando Pablo. Repito, Pablo lo que encontró en el Evangelio que le hizo optar por el Evangelio
más allá y sobre todas las otras cosas y opciones que tenía, se subraya en esa su frase: pues en el Evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros por medio de la fe. Es decir, el Evangelio encierra en sí un poder salvador que nada más en el mundo nos puede dar. Pero además, en la carta de hoy, carta a los Romanos, capítulo 1, empezando de 16 a 25. Ese evangelio, Pablo dice que, primeramente, es universal, será a todo, cuando está mencionando que es a la vez para los judíos como para los no judíos. Es decir, es un regalo para todos. Pero no solamente eso. Dice Pablo que también es para todas las generaciones. Increíblemente dijo, desde la creación del mundo. Y uno dice, pero ¿desde cuándo empezó el evangelio? Jesús llegó hace 2019 años. ¿Cómo es que el evangelio tiene un poder salvador para todas las generaciones desde la creación del mundo? Pablo dice que él no se equivoca y aclara ese punto. Dice, aunque visiblemente, concretamente se nos predica desde que Jesús llegó, pero no es solamente desde que Jesús llegó que se empezó a predicar. Pues, ¿cómo lo dice? En todas las obras de Dios se ha manifestado ese evangelio desde el anterior. Dice, pues, las perfecciones invisibles de Dios, como su poder eterno y su divinidad, resultan visibles desde la creación del mundo, para quien reflexiona sobre sus obras, es decir, en la obra de Dios o en las obras de Dios desde el principio. Para los que reflexionan sobre esas obras han descubierto ese evangelio. Pero también se fue adelante diciendo, lástima que muchos que se había revelado ese poder del evangelio desde aún antes, en vez de dar gloria a Dios, en vez de atribuirlo a Dios, ¿qué pasa? Simplemente lo atribuyen a otras cosas, además a su inteligencia, nada más. No le dan gloria a Dios. Y por eso dice, si empiezas mal algo, especialmente ese camino hacia la salvación, que Dios nos ayude, si no, terminaríamos mal. Si empezamos bien, entonces hay muchas posibilidades a que terminemos también bien. Mira cómo lo dice Pablo. Dice, los que no reconocieron esa obra y dan gloria a Dios, empiezan a pervertirse, ya que han falsado el inicio. La perversión es lo que sigue, la perversión hasta el final. Dice, ellos conocieron a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios, ni le han dado gracia. Antes bien, se han ofuscado con razonamientos inútiles. Finalmente, Pablo justaposiciona el evangelio con lo que es todas las ciencias en que el hombre pretende encontrar salvación, paz, tranquilidad, serenidad el día de hoy. Justaposiciona también el evangelio con todo lo que es la tendencia del hombre el día de hoy hacia la nueva era o otras corrientes donde piensan encontrar salvación. Y Pablo vuelve a reasegurarnos
de que el evangelio que él predica tiene poder salvador, que es para todos los pueblos, todas las naciones, que es para todas las generaciones, incomparable a las filosofías, a todas las ciencias y a todo cuanto otro corriente que el hombre puede estar inventando el día de hoy. Es el mensaje de Pablo para nosotros el día de hoy. ¿Y cómo lo va a terminar Jesús? ¿Cómo nos va a ayudar Jesús a entender la lección del día de hoy? Le dice al fariseo que lo invitó a comer: empieza tu camino espiritual, tu camino hacia la salvación, con limpiar el interior. Porque ahí vas a ir construyendo todo lo demás. Porque él había dicho en otro momento, Jesús, de que vino nuevo se echa en odres nuevos. Si el interior no lo preparemos adecuadamente, aun cuando vemos ese evangelio, no vamos a reconocer el evangelio. Si lo reconocemos, la perversión de nuestro interior no va a hacer que fructífere en nosotros. Porque finalmente lo que vamos a estar haciendo finalmente sería apantallar, sería fingir, sería simplemente ritos exteriores, como lo hacen los fariseos, lo que no nos lleva a la salvación. Y luego vamos a estar echando la culpa al evangelio, de que el evangelio no tiene esa fuerza. No, somos nosotros los que lo falseamos, somos nosotros los que empezamos con malas notas y finalmente todo termina mal. Pidámosle al Señor el día de hoy que nos ayude a tomar en serio nuestro camino hacia la salvación, que nos ayude a privilegiar sobre todo, así como Pablo privilegió el evangelio, que privilegiemos también ese evangelio y podamos inclusive sacrificar lo que se requiera para conservar el don que hemos recibido de Dios. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesucristo, el que vive y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien a cada uno de ustedes.